compañeros, consocios, señoras y señores, muy buenas tardes. Hoy damos paso a una nueva sesión sobre la Orden Franciscana que llegara a México el 13 y 14 de mayo de 1524, hace 500 años. Y en este marco vamos a tener el día de hoy dos intervenciones que nos van a permitir calar en el significado de la presencia de esta orden en ese momento en el que comienza a construirse la nación moderna mexicana con nuestra fusión tanto con la cultura como la fusión física con los europeos, lo que da origen al país en el que hoy vivimos. Sin abundar demasiado en esta cuestión, sí quiero señalar que la intención de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística es tratar de encontrar ese papel que jugó en la construcción del Estado español en Mesoamérica, la Orden Franciscana, porque intervino en una multiplicidad de aspectos de aculturación de la cultura europea hacia Mesoamérica, cuya huella todavía podemos encontrar en el presente, inclusive de orden físico, por ejemplo, en la arquitectura, donde siguen existiendo una enorme cantidad de edificios construidos por esta orden, muchos de ellos de un valor artístico enorme, pero que tuvieron un valor estratégico fundamental en el centro del país, porque trataban de al mismo tiempo de albergar a quienes se encontraban en la tarea de difundir la cultura europea en los términos en que lo concibió Isabel la Católica y el arzobispo Cisneros, y por el otro lado el reverso de la moneda que quedó a cargo de los conquistadores encabezados por Hernán Cortés y otros semejantes. Quiero por ello rogar a ustedes que pongamos una gran atención a nuestros dos ponentes del día de hoy y presentarles a ustedes, aunque nos ha acompañado en múltiples ocasiones, al maestro Óscar Tamés, quien fuera presidente de nuestra correspondiente en el estado de Nuevo León y que hoy como consocio e historiador nos acompaña en calidad de moderador en esta sesión correspondiente a este día. Doy la bienvenida a nuestros ponentes del día de hoy, al maestro Alberto Peralta Merino, quien desde Puebla nos acompaña, y a don Óscar, al doctor Óscar González Azuela, quien nos acompaña desde la ciudad capital, porque él es miembro de nuestra sociedad matriz y en su calidad de presidente de la Academia de Historia nos va a acompañar el día de hoy. No voy a adelantar temas porque eso ya lo tiene que tomar don Óscar Tamés, a quien en este momento le agradezco presencia y le ruego hacerse cargo de la conducción de esta importante y muy interesante sesión. Buenas tardes a todos y buen provecho. Maestro Hugo Castro Aranda, nuestro presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, una distinción que nos honra participar esta tarde en tan interesante tema. Permíteme rápidamente saludar a nuestro vicepresidente, el maestro Virgilio Arias, a todos y cada uno de los presentes. David, ya nos habíamos saludado, a mi querido Ricardo Castillo, con quien estuve hace una semana y media allá en Tijuana, compartiendo en un seminario nacional de historia. Un abrazo fraterno al presidente de Nuevo León, Juan Carlos Flores, presente. A todas y todos ustedes, muchas gracias y pues vamos a iniciar. Tenemos un interesantísimo tema que es 500 años de franciscanos 500 años,
el Estado español en México, es el nombre correcto, y donde no podríamos entender la conquista ni el proceso de colonización sin este episodio y sin la participación de este grupo de religiosos, tanto por su influencia dentro de la comunidad prehispánica como por la indicación de uno de los socios de esta conquista con España, me refiero a la Iglesia Católica, de que la evangelización era prioridad dentro de los terrenos conquistados. Tema que seguirá siendo neurálgico y solamente lo voy a dejar apuntado. En 1794, Fray Servando Teresa de Mier será expulsado de la orden de los dominicos y condenado a prisión, y iniciará un peregrinar que ya hablaremos de él, precisamente a raíz de esta presencia de la Iglesia en el proceso de la conquista. Así es que, como venimos a escuchar a los ponentes y no a un servidor, les digo que cada uno de ellos tendrá hasta 25 minutos de participación. Al término de la participación del primero, si así les parece, hacemos la segunda participación y al final una serie de preguntas y respuestas, además de los comentarios y mensaje final de nuestro presidente. Este sería nuestro orden del día, si están ustedes a favor de él. Y dicho lo anterior, pues comenzaríamos con nuestro ponente, el doctor, el maestro Alberto Peralta Merino. Él, él es licenciado de la Escuela Libre de Derecho en la Ciudad de México. En sus actividades profesionales ha trabajado o trabajó en algún momento con José Ángel Conchello Dávila, integrante de Concanaco, asesor constitucional y legislativo de diversos asambleístas, entre ellos Alejandro Rojas Díaz Durán, Alberto Amador Leal y Josefina Buxadé Castelán. Es litigante en materia civil y electoral, es editorialista en el periódico El Financiero, así como El Universal. Ha sido editorialista en estos dos medios. Actualmente es editorialista en los portales E-Consulta Puebla y SDP Noticias. Es comentarista en programas de radio en Puebla y en la Ciudad de México, bajo las conducciones de José Luis Ibarra y Adib Sabag. Autor del ensayo México ante la encrucijada del agua, editorial Volcanes 2017. Autor de la novela El retablo del perdón y premio de ensayo sobre los derechos humanos en la Constitución de 1857. Ha impartido diversas cátedras de derecho. No abundo más porque me extendería más de los 25 minutos a los que él tiene en su participación. Queda la voz al maestro Alberto Peralta. Gracias, muy gentil, muy buenas tardes. Hace 2 sesiones más o menos, si mal no recuerdo, me emocionó mucho oír al maestro Arnávar de Campeche, ¿verdad? Hablando sobre Torquemada, Juan de Torquemada, porque creo que es una fuente muy poco conocida, ya olvidada, y no es de extrañarse, la edición de su obra es de 1715, coincide con la segunda parte del Quijote, y esto viene a cuento porque es una lectura muy difícil, hasta por sintaxis y gramática. Está por la misma fecha en donde se publica, pues está escrita conforme a la gramática de Nebrija, no de Bello, ya que la gramática de Bello se basa en el Quijote. O sea, es no solo hasta por el sentido, la sintaxis con la que está escrita la obra es muy difícil leer. Son muchos tomos. La segunda edición es del siglo XVII, XVIII, 1723. Hubo reimpresiones y para todo efecto práctico, pues la tercera edición es la que publicó la UNAM en 1975. O sea, la fácil de acceder a ella es de hace medio siglo. Así que, pues sí, incluso es muy difícil. Recientemente vimos un bestseller sobre Hernán Cortés de Christian Duverger, donde pone en duda la existencia de Bernal Díaz del Castillo. Se ve que tuvo muchas fuentes, menos Juan de Torquemada, ¿verdad? Juan de Torquemada da expreso testimonio de haber conocido en Guatemala a Bernal Díaz del Castillo, siendo ya un hombre muy mayor.
O sea que si los grandes investigadores no tienen acceso a Torquemada, pues imagínense los que somos ciudadanos legos, hombres legos de a pie. Es una lectura muy difícil, sin embargo, creo que sin la cual no entendemos la historia de México. Punto. No se entiende simple y llanamente. Él señala cuando Torquemada, y además en su primer tomo, que es el que más se cita, el que más fácil se tiene acceso a él, que porque es donde recopila la historia antigua de México, habla que específicamente él es una expresión de la provincia del Santo Evangelio, que es como se conocía la Nueva España para efectos de la división que hacían los franciscanos. La división de los franciscanos, según narra el mismo Torquemada, se estableció en 1219 y fue la primera que se hizo, bueno, el primer efecto que se hizo fue los misioneros enviados a Marruecos, que sufrieron el martirio, y con ese martirio fructificó la evangelización a cargo de los franciscanos, provocando la santa envidia de los, así dice él, yo no lo digo, la santa envidia de los discípulos de su casi hermano Domingo de Guzmán, que va a tener una repercusión muy directa en la historia de México y en esa civilización, precisamente la relación entre los franciscanos y los dominicos, por un punto toral que el mismo Torquemada señala, y que son los famosos niños mártires de Tlaxcala. Bueno, ni tan famosos, ¿eh? Si he de ser sincero, cuando hace ya 30 años Juan Pablo II los elevó a los altares, yo no sabía quiénes eran, ¿eh? Y se supone que me queda muy cerca, ¿eh? Me precio de estar medianamente informado. Así que supongo que la inmensa mayoría de la población lo sabría aún menos que yo. Y eso es grave, ¿no? Bueno, tengo formación de escuela católica, o sea que se supone que era algo que tendría yo que saber. Sin embargo, me he enterado de ellos al paso de los años desde entonces. Y resulta que son clave para entender lo que es la historia de México y lo que es la labor de los franciscanos. Está más alto, no se oye, perdón. Sí, ahora sí se oye. La provincia del Santo Evangelio. División de provincias, Lo ponen azul. perdón. La división de provincias además va a ser clave por una razón. Se nombra, Hernán Cortés envía a dos gestores ante Carlos V, uno de apellido Alonso y otro de apellido Quiñones, para que le hagan llegar evangelizadores al Nuevo Mundo. Esto es muy interesante y quiero recordar o quiero sacar a relucir que en fechas recientes promovimos ante Relaciones Exteriores el que se hiciera valer ante el Reino de España, que el Reino de España sobre las islas de Colón y sobre la Nueva España jamás tuvo justo título, ¿eh? Nunca lo tuvo. Por una razón, el llamado justo título conforme a la ley del conforme a la ley imperante, que siempre le impone el poder. Pero la ley imperante establecía que el justo título derivaba del famoso requerimiento de Palacio Rubio, expedido a partir de las leyes de Burgos o a consecuencia de las juntas de Burgos. O sea, Colón nunca tuvo justo título sobre la dominicana, bueno, la española, pues, la española o sobre Jamaica o sobre la región de la península de Colombia y Venezuela, la Guajira. Aquí está un primo mío que nos acompaña de Alemania que conoce muy bien esas cosas. Porque el requerimiento es posterior. Pero además, estudiando a la recopilación de leyes de Indias de León Pinelo, se da uno cuenta de que su obligatoriedad fue fijada en Valladolid por Carlos V hasta junio de 1523 y refrendada en 1528. O sea, sobre la náhuatl tampoco habría habido justo título. Y resulta que precisamente nos contestó muy feo. Bueno, no, hasta eso no tan feo. Celorio, el abogado de Relaciones Exteriores, nos contestó muy certero jurídicamente hablando, por el convenio de amistad México-España de 1837, por el cual España reconoce la independencia. La independencia de México no se reconoce sino hasta 1837. Siempre hubo problema, la intentona de la reconquista, que es lo que causa el gran desquiciamiento social durante la independencia de sus primeros. No viene de la colonia, viene del surgimiento de la independencia. Y es interesante por una razón, porque Torquemada nos dice
que la razón que tenía Hernán Cortés para enviar a esos gestores a que solicitara la presencia de misioneros era porque, diciendo que no había, que entre los vecinos de Nueva España se decía que no había precedido justo título para conquistar y sujetar a los naturales. Así que creo que pues, gracias a que tiene uno acceso a las fuentes directas, como decían maestros míos, entre otros hablando de nuestro eh, maestro de ceremonias de Nuevo León, mi maestro José Ángel Conchello decía, hay que irse siempre a las fuentes directas. Y en las fuentes directas, efectivamente, pues los testimonios de la época señalan que no había justo título. Relaciones Exteriores me contesta muy interesantemente diciendo que dado el convenio de relaciones de amistad México-España no había motivo de reclamación jurídica, pero se turnaba al área política. O sea, surgía lo que en el derecho civil se llama la obligación natural. Me van a decir que eso es derecho civil, no derecho internacional, pero por eso se llama así la célebre monografía de Hans Kelsen, el contrato y el tratado. Quiere decir que las convenciones son lo mismo, se rigen por los mismos principios, aunque en la Convención de Viena de Derecho de los Tratados no aparezca expresamente regulada la noción de obligación natural. Por obligación natural se atiende aquella que, aunque es prescrita o no exigible, si el deudor la cumple voluntariamente, no puede repetir pago de lo indebido. Y así, habiendo un sustrato jurídico, y efectivamente no hubo nunca justo título sobre el Imperio de Colón y sobre el Anáhuac. El Anáhuac, ya las guerras del Mixtón hacia el norte, pues ya había el requerimiento del Palacio Sur, desde el momento en que se funda la villa de Santiago de Querétaro. Pero ese es uno de los principios esenciales. Eso lo encontramos en Torquemada, y en Torquemada encontramos que este justo título consistía en la evangelización, que es lo que invocaba precisamente el requerimiento de Palacio. Y así llegan estos 12 misioneros. Ojo, aquí va a ser algo muy interesante que nos obliga a cambiar la interpretación de la historia y de la historia de las ideas, como diría Benedetto Croce, ¿verdad? La historia de las ideas independientemente de la historia de los hechos. Se había nombrado una bula, se había expedido una bula por el Papa León X a favor de, con el sentido de que quien se encargase de esta labor misionera fuera Francisco de los Ángeles, juntamente con Juan Capión, que era el confesor del emperador Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ya se nos ha olvidado eso. Era un rey de España y era un emperador del Sacro Imperio Romano. O sea, el binomio austro-español, porque no es germano-español, las monarquías españolas son de los Hohenzollern, que son protestantes, que en la guerra se juntaran, pues sí, pero no se querían, los Habsburgo y los Hohenzollern no se podían ver ni en pintura, pero bueno, ese es otro chisme muy posterior. Se expide esta bula del Papa León X para que sea precisamente Francisco de los Ángeles y Juan de Capión quien vengan ante esta solicitud de Hernán Cortés. De hecho, es a quien esperaba Hernán Cortés porque la bula es de 1521. El problema es que en 1523 fallece el Papa y lo sustituye Adriano VI. Y ante esta sustitución, pues también se cambian los roles y Francisco de los Ángeles pasa a ser nada más y nada menos que el secretario general de los franciscanos. Estaba por aquí don Luis Benavides, le pregunté que si también se usaba la misma nomenclatura que con los jesuitas, y si también es padre general, y sí, también es padre general de los franciscanos, porque uno quiere agarrar todo en el mismo saco, y no, cada una de las reglas eclesiásticas tiene distinta configuración. Y con ese cambio entonces se da una transformación y resulta que el que viene a dar a la provincia del Santo Evangelio es Martín de Valencia, que no era el destinado original. Nos narra un pasaje formidable, extraordinario, Juan de Torquemada, por una visión con base en disposiciones, o mejor dicho, en preceptos, bueno, en preceptos no, ¿verdad? En versículos de los Salmos y del profeta Isaías, que hace que Fray Martín de Valencia, 12 años antes de ser designado para esta misión, tuviese en su celda una serie de visiones alusiones. No sé qué opinaría hoy por hoy un psiquiatra clínico o un psiquiatra forense, pero bueno, en la época lo aceptaron como visiones místicas.
Y bueno, finalmente, pues quizás nos excluye una cosa y la otra. Las visiones místicas de que se iba a acabar el mundo, se necesitaba ya un solo pastor y un solo rey, y que ante este fin del mundo él tendría que expandir la verdad del evangelio. Finalmente, visión alucinada, que recuerda mucho a la figura mística de la fundación, bueno, en la época fundacional de la Orden Seráfica del Padre San Francisco, y que es Joaquín di Fiore. Joaquín di Fiore era un místico del siglo XIII que tenía precisamente este tipo de señalamientos, que cuando el mundo estuviera bajo un solo pastor y estuviera unificado en la fe, era el signo del fin de los tiempos. Dícese, bueno, no dícese, lo señala muy claramente Echeverría y Beitia en la historia de la fundación de la ciudad de Puebla, que los vecinos, Alonso Martín Partidor, el primer alcalde de la ciudad, estaba claramente influido por esta visión apocalíptica de Joaquín di Fiore. Puebla se dejó de llamar la ciudad de Los Ángeles por absolutamente nada que tenga que ver con el jacobinismo del siglo XIX, ni con el general Zaragoza, ni con el que le cambió el nombre y le suscribió el carácter de Los Ángeles fue Juan de Palafox y Mendoza, para que no viniera la Inquisición a buscarle aquí exaltado y le restara su poder político. Es el origen, perdón, pero ese es el origen. Yo no tengo la culpa. Y estos franciscanos, ya bajo la égida de Martín de Valencia, van a tener una prioridad, lo señala muy bien y expresamente la fuente original, es Torquemada, Juan de Torquemada, y es la educación de los niños. De ahí los famosos niños mártires de Tlaxcala. El primero es muy significativo, que es el niño Cristóbal, el niño Cristobalito. Lo mata su padre, Azcotécatl. Azcotécatl, bueno, lo mata porque le pide que no tenga más que una sola señora y ya no tomara pulque. Entonces el papá se enoja y le pone una tranquisa. Aquí entre nos creo que tenía razón el papá, pero bueno, en fin. Y se encarga de dilucidar las pesquisas como agente del Ministerio Público, el gran oficial de la Inquisición, que es Martín Calahorra. Este pasaje lo relata curiosamente tanto Juan de Palafox como una visión lo más laica posible, o lo más estatal, o lo más regia y no regalista y no curialista, que es el otro gran cronista virreinal, también muy difícil de conseguir, aunque recientemente lo editó la Secretaría de Cultura, que es Alonso de Zorita, el oidor de la Real Audiencia. Uno podría pensar que era un pagano irredento Azcotecas, pero resulta que no. Resulta que uno se da cuenta que Azcotecas es el que le regala al convento franciscano la imagen de la Virgen conocida como la Conquistadora. Bueno, conocida si se leen las fuentes, Ahora que la fui a ver, le pregunté a los encargados de la parroquia, le pregunté que si tenían imagen de la Conquistadora, y me dijeron, como ve, es que nadie sabe esa historia. Aquí entre nosotros creo que ni el obispo, Nadie conoce la historia de la Conquistadora. El mismo Hernán Cortés se la regala a Escotecas y a Escotecas se la regala a los frailes. Así que no era un converso, lo que pasa es que pues seguía siendo, bueno, sí, seguía siendo culturalmente. Un poco lo que pasaba con el problema de los judaizantes, ¿no? Que no eran conversos, sí eran conversos, seguían comiendo sin comer jamón. Conversos. La historia de la pesquisa policíaca, porque es una pesquisa policíaca, Martín Calahorra, pues es digna de estudiarse a fondo. Su casa, su solar, lo que queda, porque gran parte la tiraron en los años 50 para crear salas de cine que ya nadie ve porque ahora son dispositivos, por aquello de que el espíritu emprendedor le gusta mucho a todo el mundo. A mí no, yo soy medievalista totalmente. A mí la modernidad no me hace gracia. Pero bueno, a todo el mundo le fascina, pues se tiró gran parte de la casa, de la que era de Martín Calahorra, y lo que quedó es de lo poco que subsiste de arquitectura civil del siglo XVI, La arquitectura del siglo XVI que tenemos es la de los conventos franciscanos. Porque la arquitectura civil, la única edificio que yo conozco es aquí en Puebla, la casa del Dián de la Catedral. Y creo que no hay mucho más, En nuestra psicodrama psíquico nacional, Hernán Cortés es el gran villano que destruyó la ciudad antigua. El problema es que de los vestigios de la ciudad prehispánica hay muchos. En cambio, de la ciudad de Hernán Cortés no quedó ni el trazo.
Las inundaciones de 1629 las borraron, ¿eh? Pero bueno, en fin, yo sí soy partidario de que se reivindique la figura de Hernán Cortés. El problema, a diferencia de estos señores de España, es que no se han dado cuenta que los que lo tienen que reivindicar fueron quienes los agraviaron en vida, quien lo agravió en vida, o sea, la corona de Castilla, la que lo degradó, pero bueno, en fin, ese es otro tema. Estos niños mártires, bajo la égida de los franciscanos, resulta muy interesante en su segunda manifestación después del niño Cristóbal, que es Luis y su paje. Y aquí viene la relación con la envidia, ¿cómo dice Juan Torquemada? La envidia celestial o la envidia, o la santa envidia de los hijos de su hermano Domingo de Guzmán, porque el padre Minaya, me llama la atención el nombre, porque me hace pensar de inmediato en Hernán Cortés, perdón, en el Cid Campeador, ¿verdad? El padre Minaya va a fundar las misiones dominicas y hacia el sur de México. Llega a Tlaxcala y precisamente le pide, es acompañado por estos niños por intervención de Fray Martín de Valencia. Y llega el padre Minaya con estos dos niños. Uno es Luis es nieto de Chicoténcat y por lo tanto sobrino de Pedro de Alvarado, ¿no? Digo, si no mienten las relaciones, pues es una de las hijas de Chicoténcat, había casado con Pedro de Alvarado, se habían establecido en Guatemala, según este bestseller que decimos, a quien le debemos la memoria de Bernal, no es a Bernal, sino a su célebre descendiente, Juan Antonio Fuentes y Guzmán, el gran cronista guatemalteco. Estos dos niños acompañan al padre Minaya a Cuautinchan, y en Cuautinchan, pues, entran a las casas, a las habitaciones, y empiezan a destruir a los ídolos prehispánicos. Y entonces los habitantes, pues, se enfurecen, pues, los sacrifican. Previamente hay una historia que narra tanto Juan de Torquemada como Alonso de Zorita, muy interesante, que es en Tlaxcala, los niños, los alumnos de los franciscanos, lapidan a un sacerdote de Ometeotl, del dios del pulque, vestido como el mismo Dios y por lo tanto en la representación la encarnación del mismo Dios. Es muy difícil entender esto, pero quienes somos de toda la vida aficionados al teatro y pensamos lo mismo en la poética de Aristóteles que en la obra de Nietzsche o en la muerte de la tragedia no me acuerdo del autor, pero bueno, las grandes obras de teatro, sabemos que la representación es la encarnación misma. Esta encarnación, este sacerdote Ometeotl, era Ometeotl mismo, y los niños lo lapidan por ser un falso dios. O sea que lo que hicieron aquí, el estudio de los franciscanos, y con eso no es que los quiera yo demeritar, al contrario, pero que hay que verlos en su exacta dimensión, pues tampoco es un caramelo ni un pastelito. Hicieron lo que Gramsci llama una revolución social y cultural. O sea, los niños mártires, pues estaban muy cerca de la Guardia Roja de Mao, ¿eh? Llegaban e imponían, eran sacrificados porque provocaban. Y cuando no provocaban, ellos sacrificaban. Y ese es un proceso histórico que si lo vemos con la sociología moderna, nos da la relevancia, insisto, no lo digo para demeritar a la orden franciscana, todo lo contrario, de que hicieron toda una revolución de enormes dimensiones, porque con eso no solo combatían en su visión de las cosas al mundo pagano, muy discutible, por supuesto, muy discutible con los criterios de nuestros días, combatían también la herejía luterana, que se supone que por eso se dice de ellos, su misión de venir al nuevo mundo para contrarrestar lo que se había perdido en el viejo, en cierta forma, y también eran los defensores del nuevo pobre, del nuevo pueblo, el pueblo oprimido ante los conquistadores. Eran las tres cosas al mismo tiempo. Eran los introductores de la nueva civilización y los que le hacían frente a los aspectos más brutales de la nueva civilización, que curiosamente no las representaban más los enemigos de Hernán Cortés que Hernán Cortés. Cuando hablamos de todas las monstruosidades, estamos hablando de Nuño de Beltrán, de los enemigos de Hernán Cortés.
Hernán Cortés tampoco está tan edulcorado como quiere este señor que dice que no existió Bernal Díaz del Castillo, pero habría que revisar mucho de su actuación histórica. ¿Qué es lo interesante además? Muy, muy interesante la historia de las ideas, por eso citaba al principio a Benedetto Croce. Si uno cree que el mundo de la colonia, el mundo hispánico, el mundo de la conquista, tiene la ortodoxia un poco, vamos a decirle, oxidada de Pío IX y el neotomismo de la Concilio Vaticano I, antijuarista y antigaribaldista, pues resulta que no, ¿eh? No, no era tal. Ciertamente el concilio de Trento, impulsado por el emperador, terminó por señalar al tomismo como ortodoxia, pero lo que se desprende de este hecho, de que originalmente iba a ser otro el encargado de venir a la provincia del Santo Evangelio, que era Francisco de los Ángeles, y en su lugar vino Martín de Valencia, lo explica Juan Torquemada bajo la promisión dada por Dios es la promesa, o sea, la teología agustina, que poco tiempo después sería tildada de sospecha de herejía luterana. Así que había una serie ahí de cruzamientos muy peculiares y muy interesantes. Normalmente se ha dicho que bueno, es un lugar común, así, chafa y falta de consistencia, ¿no? Que si en Shakespeare había el poeta del protestantismo, cosa que yo no encuentro a Shakespeare para nada en eso. Cervantes sería el de la Contrarreforma, yo creo que menos aún. Pero eso después que incluso se derivó en Calderón de la Barca. Sin embargo, si nosotros leemos a la fecha los autos sacramentales, pues están mucho más cerca de la teología agustiniana que de la ortodoxia tomista, tipo Pío IX, antiliberal, contra la que se reaccionó con el jacobinismo finisecular del siglo XIX. Hacía una serie de cosas cruzadas. Hubo varios, me gustó mucho Arnávar, el maestro Arnávar, en su exposición, además me emocionó mucho porque habló de Jacobo Daciano, que está sepultado en Insunzan, si mal no ubico. Él lo menciona como un mero pariente y tengo entendido que no era un mero pariente, era el hijo del rey de Dinamarca. De hecho, era daciano porque venía de Dacia, que es como le decían a Dinamarca estos señores. Y o sea que estaríamos hablando, yo creo que no sé si el último o uno de los últimos reyes católicos de Dinamarca, antes de que la reforma protestante llegase a esas regiones. Maestro, si ya se acabó el tiempo, pues ya terminé. De hecho, ya terminé. Para cierre. Pues el cierre, bueno, nada más quería terminar con el ocio de Jacobo Daciano, con Jacobo Daciano, que pues era el hijo del rey de Dinamarca, y que por lo tanto más que en ocasiones más que el acento de los siglos de oro, del siglo de oro, pues tenemos las palabras de la descripción hamletista, ¿verdad? A la orilla de un arroyo crece un sauce que imita del cristal sus blancas hojas. Llegó con magníficas guirnaldas de ortigas, mariposas, ortigas, margaritas y amapolas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Excelente participación con la crónica de Torquemada por parte del maestro Alberto Peralta. Magnífico trabajo. Si les parece, haremos al final una ronda de unos 3 minutos por si se les queda algo en el tintero y luego abrimos preguntas y respuestas. 3, 5 minutitos según vayamos viendo los tiempos sobre los que trabajamos. Y tenemos la participación del doctor en Humanidades, Óscar González Azuela, quien nos estará hablando sobre el tema la defensa de los naturales. El doctor González Azuela es licenciado en Administración de Empresas como en Historia, maestro y doctorado en Humanidades, miembro de la Junta Directiva Nacional de nuestra Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y presidente de nuestra Academia de Historia, miembro fundador del Colegio de Crónica Municipal de Lagos de Moreno, el cual presidió entre el 2013 y 2024. Autor de libros Mina, Origen, Lucha y Legado, Luis Méndez Villega en su lucha por México,
Crónica de una familia peculiar. Es también coautor en algunos libros como Azuela contra Azuela, España, la mirada compartida, Pedro Rivera, Dos Patrias, una razón, o el libro México entre la lealtad y la independencia, correspondencia reservada entre José de la Cruz y Pascual Liñán, Estudios Militares Mexicanos, número 11. Autor de obras para teatro, Hidalgo, Razones y Cadalso y Plumas de Fuego. Recibió la medalla Benito Juárez por parte de nuestra Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en el 2014, Premio Mi Ciudad, otorgado por el Ayuntamiento de Lagos de Moreno en 2017, reconocido como cronista del año en 2018, cronista mexicano, por parte de la Asociación Nacional de Cronistas de Comunidades y Ciudades Mexicanas. Ha participado en congresos hispano-mexicanos en la península ibérica, en España, que han sido organizados por la Real Asociación de Cronistas Oficiales Españoles. Ahí participó con las ponencias Un retoño burgalés en la Nueva Galicia y también con Gonzalo Guerrero, primer defensor del mestizaje. En El Paso, Texas, participó como curador y conferencista en el tema Tristezas y esperanzas de un novelista en el exilio, autor de la columna Comunicados del Más Allá, magnífica columna, perdón por la adjetivación, pero magnífica columna, divertimentos literarios que han sido publicados en diferentes medios desde el 2020 para la fecha. En fin, también reitero, no me extiendo porque él tiene 25 minutos y yo le estaría robando media hora a su participación. Así es que quedo en la palabra de nuestro amigo y maestro Óscar González Azuela. Muchas gracias, don Óscar. Mi agradecimiento para el presidente de nuestra Junta Directiva Nacional, a todos ustedes que me acompañan. Me voy a una obertura 10 años antes de la llegada de los franciscanos a la Nueva España. Es 1510. La América ha cumplido ya la mayoría de edad. Se han dado depredaciones de toda índole. Faltan 7 años para que llegue a tierra firme la primera expedición de descubrimiento y conquista al mando de Hernández de Córdoba. Faltan 9 para que aparezca por estos contornos Hernán Cortés, 14 antes del desembarco de los franciscanos. En la isla La Española, hoy Santo Domingo, un grupo de sacerdotes dominicos, testigo de una gran cantidad de crímenes e injusticias en contra de los aborígenes, deciden protestar desde el púlpito, delegando la delicada misión en la palabra de fuego de Fray Antón de Montesinos. Para ello pidieron, cito, que se hallase toda la ciudad y nadie faltase. Convidaron al segundo almirante que gobernaba la isla, que era don Diego Colón, a los oficiales del rey, a todos los letrados y juristas que había ahí. Todos se dieron cita en la humilde iglesia en vísperas de la Navidad de 1511. Fue entonces que Montesinos tomó la palabra diciendo, y lo cito, me he subido aquí, yo que soy la voz de Cristo en el desierto de esta isla, y por tanto conviene que con atención, no cualquiera, sino con todo vuestro corazón, la oigáis, la cual voz os será la más nueva que nunca oísteis, la más áspera y dura, la más espantable que jamás pensáisteis oír. Todos estáis en pecado mortal, en él vivís por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decid, ¿con qué derecho, con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitos de ellos, con muertes y estragos, los habéis consumido? Estos no son hombres, no tienen ánimas racionales, no sois obligados a amarles como a vosotros mismos.
esto no entendéis, esto no sentís. Tened por cierto que en el estado en que estáis no os podéis salvar más que los moros o que los turcos que carecen y no quieren la fe de Jesucristo. Estas son las palabras de Fray Antón de Montesino. Luego de ellas, autoridades y encomenderos se reunieron en casa de don Diego Colón, decidiendo enviar una delegación ante el vicario de los dominicos, Fray Pedro de Córdoba, en protesta por los ultrajes de Montesinos. Lo acusaban de desconocer los títulos de la corona sobre las Indias, de propiciar una revuelta de aborígenes en contra de sus señores, los españoles. El vicario rechazó las protestas, anunciando que Montesinos trataría nuevamente el tema, por lo que se causó una gran expectativa en torno a si reafirmaría o rectificaría sus palabras. Entonces Montesinos los reúne nuevamente y les dice, ante esa expectación, que los dominicos no les recibirían en confesión ni les absolverían mientras persistiesen en esclavizar y dar maltrato a los indios, asegurándoles que ellos, humildes sacerdotes, no temían al poder de los hombres de la tierra. Descendió del púlpito con la cabeza no muy baja, porque no era hombre que mostrase temor, así como no lo tenía, y diciendo que según Dios convenía. Eso era lo que nos narra Bartolomé de las Casas en torno a este evento. Entonces Diego Colón envió un memorial al Consejo de Indias firmado por los señores más importantes de la Española, informando de estas actividades subversivas y del peligro que entrañaban para el buen gobierno y la pacificación de los naturales. El rey Fernando, católico ya viudo, pidió amonestarlos y autorizó para que fueran enviados a España si persistían en ese tipo de prédicas. Disminuyó esto un poco la tensión. Y es cuando surge Fray Bartolomé de las Casas. La palabra de fuego de Montesinos engarza con la figura de Bartolomé de las Casas, quien ya se encontraba en un estado febril previo a renunciar a su encomienda para dedicar su vida a la defensa de los indios desde el punto de vista jurídico, que es lo que finalmente permitirá evitar la desaparición de ellos, de los indios, en el reino de la Nueva España. Es julio de 1510. Es admitido ya como diocesano de la Orden de los Dominicos y en 1512 renuncia Fray Bartolomé tanto a sus grados militares en el ejército imperial como a su encomienda de tierras y propiedades, dando la libertad a los indios que tenía bajo su custodia. Para la Pascua de 1514 escribió Fray Bartolomé, cito, comencé a meditar sobre algunos principios de las Sagradas Escrituras. En una parte del libro encontré esto que dice, el pobre no posee nada como no sea el pan. Quien se lo quite es un asesino. Quien no le dé su salario al trabajador es un criminal. Entonces pensé en las penalidades y la esclavitud en que vive el pueblo aborigen aquí. Y tanto más pensaba, tanto más me iba convenciendo de todo lo que afligía y sucedía a los indígenas a la fecha. No era más que tiranía e injusticias y por tanto que iba estudiando, encontrando en cada libro que leía, ya fuera en latín o en español, cada vez más pruebas y motivos y teorías fundadas en apoyo al derecho de los pueblos y de las Indias occidentales y contra el salvajismo y las injusticias y los robos en contra de ellos que diariamente se cometen. Es así como el camino que toma Bartolomé a sus 40 años de edad será determinado para más de 50 que le quedan de vida. Acudió a Roma en 1515, en donde se ordenó como sacerdote, emprendiendo así el primero de 14 viajes que realizó a España para tratar de salvar a los pueblos indígenas del exterminio. Pudo llegar frente al rey Fernando
a través de su confesor e informarles sobre la situación de violencia imperante en el continente que era llamado América desde 1507. El rey nombró una comisión y Las Casas fue citado y oído al año siguiente en Sevilla. Su testimonio fue tan contundente que obligó a la comisión a recomendar al rey la regulación de la conquista por medio de leyes específicas. Es entonces que el rey ordenó al cardenal Manuel Jiménez de Cisneros que a Bartolomé se le diera el título nobiliario de protector y padre de los indios de las Indias. Sin embargo, meses después moriría el rey Fernando y la comisión fue disuelta sin que nadie se volviera a hablar por mucho tiempo de estas leyes protectoras. Pero Las Casas insistiría. 5 años después obtuvo otra audiencia con el nuevo monarca, Carlos I de España, V de Alemania. Entonces tuvo una tormentosa disputa en la que participaron el canciller de la corona española, varios miembros del Consejo de Indias, un representante de la antigua comisión de 1516, así como el notario general para los territorios de las Indias, que representaba los intereses para el tráfico de esclavos. La disputa concluyó con la renuncia del notario general, que fue aceptada. Al padre de Las Casas le fue conferido el título de capellán de la corte del reino y Carlos tomó la siguiente decisión, cito: la actuación de los conquistadores en las Indias hasta la fecha ha sido ilegal. El Consejo de Indias deberá elaborar un plan de acuerdo al cual las posesiones de América puedan gobernarse sin violencia. El trabajo más conocido de Las Casas es su brevísima relación de la destrucción de las Indias, la denuncia más dramática que se ha hecho en contra del colonialismo español, si acaso calificada por algunos como exagerada por el robo abierto y el saqueo no embosado. Con los hechos, en su mayor parte, había podido presenciar de forma testimonial en sus 40 años de residencia en América. Fruto de sus luchas fueron las llamadas leyes nuevas, cuyos principios implicaban la pronta liquidación de la encomienda, institución en que se fundamentaba la esclavitud, la explotación y la aniquilación de los indígenas. Estas leyes fueron aprobadas por Carlos I el 20 de noviembre de 1542, tras haber derrotado el padre de Las Casas en la Junta de Valladolid a su principal contradictor, el cardenal Loaiza, defensor de los encomenderos. Las leyes nuevas prohibían a todos los virreyes, gobernadores, funcionarios de la corona, oficiales y soldados, clérigos, conventos y a todas las instituciones públicas tomar indios a su servicio por el método de la encomienda. Todos los indios que se hallaban englobados en esta ley o que hubieran sido encomendados sin orden del rey eran declarados libres. Además, las nuevas leyes concedían a cada trabajador indígena el derecho a un salario justo. Se prohibía la pesca de perlas. Concluían ordenando que todos los habitantes de las Indias deberían ser tratados en cualquier sentido como se hace con los libres súbditos de la corona de Castilla, pues entre unos y otros no hay diferencia. Estas leyes chocaron de inmediato con la resistencia de los encomenderos y dieron inicio a uno de los más fuertes enfrentamientos que se recuerdan en la historia de la América española. Al ser conocidas por los señores de la conquista, muchos se declararon en franca rebeldía, atreviéndose incluso a poner en tela de juicio la autoridad del emperador, alegando que él no podía hacer aquellas leyes sin consultarles, antes invocando el derecho de los ciudadanos al previo conocimiento de la legislación para su aprobación. En Perú se desató la guerra civil al declararse Gonzalo Pizarro en rebeldía, quien al frente de un ejército de encomenderos y notables marchó sobre Lima al grito de libertad, venciendo al virrey Núñez de Vela
a quien decapitaron. Cuando llegaron a España las primeras noticias de la rebelión de Pizarro en el Perú y el peligro de otras similares en otras regiones, el emperador revocó el 20 de noviembre de 45 la parte de las leyes que habían provocado la furia de los encomenderos. A la encomienda le fue conferido un carácter vitalicio y hereditario. Así que lo que en principio había sido uno de los más importantes triunfos del padre de las casas se transformó en su gran derrota. Si bien la encomienda no fue suprimida como institución, tal como lo solicitaba el sacerdote, tampoco se regresó al sistema primitivo de las Antillas, quedando prohibidos los servicios personales y la esclavitud de los indios. Para 1543 Las Casas había sido nombrado obispo de Cusco en Perú, cargo que rechazó, por lo que el emperador lo propuso para obispo de Chiapas. Al llegar a Ciudad Real, hoy San Cristóbal de las Casas, se convirtió en la quinta diócesis en la Nueva España, luego de las de Tlaxcala, México, Michoacán y Puebla. Tomó posesión el domingo de Ramos 12 de marzo de 45, procediendo a excomulgar a los infractores de las ordenanzas, dando origen a grandes enfrentamientos. Una noche un grupo de conjurados disparó un arcabuz sin bala a la ventana del aposento en donde se recogía. Se compusieron cantares ofensivos a su persona para que los muchachos los dijeran pasando por su calle. Se le acusó de tratar de introducir en América una herejía peor que la de Lutero. Hubo manifestaciones encabezadas por las esposas de los encomenderos que, rosario en mano, desfilaban por las calles de Ciudad Real gritando que la vida de un indio no justificaba la condena eterna de un español. Es así como renunció a su diócesis Fray Bartolomé en el 47 para seguirse trasladando entre España y la Nueva España en pos de la defensa de los indios. Surge aquí, entra a escena un personaje fundamental para desmentir la leyenda negra de España, Francisco Tenamastli. Se trata de un cacique indígena quien se alzó en armas en contra de los abusos de los conquistadores de la región cascana, lo que hoy sería Jalisco y Zacatecas, básicamente, con dos de sus brazos armados, como fueron Custique y Xiconaqui, cuyos nombres aparecen en el escudo de armas de Lagos de Moreno. A la llamada Guerra del Mixtón tuvo que acudir el mismísimo primer virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza, quien pidió el auxilio a Pedro de Alvarado, invicto líder militar, quien burlón comentó, según las crónicas, cito, vamos a someter a esos 4 gatillos. Eso fue lo que dijo Pedro de Alvarado. Los españoles trataron de subir al peñón del Mixtón para leerles a los indios un requerimiento y otorgarles su perdón a los insolentes, rebeldes, pecadores, cuando lo que hacían era defender tierras, mujeres y prole. Los indios no hacían caso, se burlaban de los conquistadores, dándose entonces en aquel principio de la guerra justa. Sin embargo, los indios no se inhibían ante la horca. Antes bien, por su propia mano, según dicen las crónicas, se colocaban la soga al cuello, tentaban si estaba firme el palo del que se habrían de colgar, y ellos mismos se arrojaban y se colgaban hacia el vacío. En la llamada Guerra del Mixtón, Cristóbal de Oñate fue herido de un flechazo que le dejó manco, saliendo con trabajos chorreando sangre de la cabeza y de la boca. Alvarado, quien era llamado el Sol o Tonatiuh, se eclipsó al entrar en batalla. Según la crónica española, murió al desbarrancarse su caballo, versión bastante dudosa luego de conocer la bravura de aquellos cascanes. Era aquella una segunda noche triste que ponía en peligro toda la conquista anterior. Finalmente los alzados fueron sometidos, mas no aniquilados del todo. Luego de 10 años de fiera lucha, el líder Tenamastli se entregó al obispo de Juchipila, decidiendo bajar el arco y la flecha, según sus propias palabras. El obispo Pedro Gómez Maraver, luego de haber recibido a Tenamastli
a quien bautizó con el nombre de Francisco, de haberlo velado en matrimonio, le envió a la Ciudad de México para establecer con toda dignidad las capitulaciones correspondientes con el virrey Antonio de Mendoza. Pero sucede que durante su traslado a la Ciudad de México murió el obispo y a su llegada a la ciudad el virrey ya era otro, ya era Luis de Velasco. De acuerdo con la leyenda negra, la más estricta lógica supondría el tormento y pena capital para aquel bélico cacique. Pues no, el virrey dijo carecer de jurisdicción y de facultades para poder enjuiciarle, dado que no era señor ni principal, por lo que decidió enviarle a la ciudad de Valladolid, en España, para que allá se llevara a cabo su enjuiciamiento, a donde llegó entre febrero y marzo del 53. Y aquí viene algo providencial. Ahí se encuentra con Bartolomé de las Casas, quien a sus 80 años de edad asume su defensa, especialista en jurisprudencia indiana, es el abogado del caso, en la que será la primera defensa de derechos humanos de que se tenga memoria. Célebre e irreverente, se dice que Bartolomé contestó hacia Felipe II, quien le agradeció haber cruzado el océano para irle a visitar, y él le contestó: Majestad, si fuera por visitarle, no hubiera yo cruzado este salón. Ese era Bartolomé de las Casas. Gracias a las investigaciones realizadas por diversos investigadores, al día de hoy se sabe que Tenamaztle no estaba preso, sino que vivía en un mesón y solicitaba una capa y un sayo, calas y un par de camisas para acabar, para doblar la chamarra de los aforros, zapatos y otras cosas. Pedía que se pagara a su maestro y criado lo que se le adeudaba, estando desde hace 6 meses solo y en país extraño. Solicitaba nulificar los motivos que impedían su regreso a la Nueva España y a Nochistlán, estableciendo, cito: yo he sido enviado a estos reinos de Castilla por el visorrey de la Nueva España, don Luis de Velasco. He sido preso, desterrado, solo, desproveído de mi estado y señorío, y de mi mujer e hijos, con suma pobreza, sed y hambre y extrema necesidad, por mar y tierra, padeciendo injurias, afrentas, persecuciones de muchas personas, con otros muchos incontables trabajos y peligros de mi vida, que por esta causa se me ha requerido, de lo cual me tengo como muy agraviado contra toda razón y justicia. Contando con testimoniales y alegatos, retractaciones por parte del virrey y otras autoridades de la Nueva España, todo hacía suponer que el pleito legal en Valladolid se encaminaba hacia una decisión final en favor de Francisco Tenamaztle. Su salida del encierro, previéndose su regreso a la Nueva Galicia, particularmente a Nochistlán, lo que no se logró dada su muerte por enfermedad que se dio anterior a la sentencia. Esto sucedía 30 años después de la muerte del último Tlatoani de Cuauhtémoc. Volviendo al padre de las Casas, en Madrid terminó de escribir sus obras, las más importantes: Historia de las Indias, brevísima historia de la destrucción de las Indias, apologética, así como algunas otras igualmente severas contra los represores de los indios. El 31 de julio de 1566, el padre de las Casas falleció en el convento de Atocha, en Madrid, a los 92 años. Sus restos fueron llevados supuestamente al convento de San Gregorio, en Valladolid, aunque hay quien dice que se encuentran perdidos. A su muerte, en su mesa de trabajo, se encontró su última obra, Las 16 maneras de curar la peste que diezmara a los indios. Refiere un informe de su época que, ya dispuesto a la muerte, pidió a sus amigos proseguir la defensa de los indios. Dijo estar atribulado por haber podido hacer tan poco por ellos, pero convencido de la justeza de lo que había emprendido a su favor. A pesar de las exageraciones que algunos ven en la obra de Bartolomé de las Casas, a él se debe finalmente que la población indígena de aquella Nueva España haya sobrevivido hasta nuestros días, y por otro lado,
finalmente ya hay un monumento a su memoria en su tierra de origen, en Sevilla. El juicio para Tenamazcle, así como la defensa jurídica que de él hace el padre de las casas, hacen insostenible, creo yo, la leyenda negra que se desarrollaría en contra de España por parte de sus promotoras, las naciones que competían con ella por la ocupación de los territorios continentales, mismas que fueron ellas sí las responsables de la depredación de las colonias indígenas que habitaron en sus territorios. Y yo lo único que queda es compartir algunas imágenes rápidamente, no sé si me dé tiempo, mi querido Oscar. 20 segundos. A ver, comparto rápidamente, si me permiten. Creo que vale la pena ver este monumento. Esto no se entiende así como está. Este es un regalo que le hizo México a República Dominicana. Vean a Fray Antón de Montesinos gritando hacia España, hacia el mar, la palabra de fuego de Fray Antón de Montesinos, donación de México al pueblo dominicano cuando terminaba el sexenio de José López Portillo. Creo que es impresionante. Las partes de la escultura son estas nada más. Todo esto es concreto. Bartolomé de las Casas, autor no identificado, como lo pinta Félix Parra, 1875, con Charles Cordier. Él era uno de los que estaba aquí abajo de Cristóbal Colón. Esto es como está actualmente la glorieta de Colón. Fernández Urbina hizo esta fuente. Así es como está el cuadro de Bartolomé en San Cristóbal y así es como está su monumento en Sevilla. No podemos dejar de recordar la figura de Robert De Niro en la película de La Misión, que es el que era vendedor de esclavos y que se levanta en armas. Este es Tenamazcle en Zacatecas. Y estos son Custique y Xiconaqui, que los inmortaliza el maestro, nuestro consocio Carlos Terrés, en Lagos de Moreno hace poco tiempo. Y de la Guerra del Mixtón vemos aquí la muerte de Pedro de Alvarado en el Códice Telleriano. Como le decían, el sol, cómo está aquí representado como un sol por su cabellera, pero ahí es en donde muere, en la Guerra del Mixtón. Dejo de compartir. Y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, tocayo. Gracias. Maestro Oscar González Azuela, excelente participación. Creo que bastante abordados los temas. Y si les parece, entramos a preguntas para hacerlo un poco interactivo y luego al final dejamos un pequeño cierre si hubiera ustedes algo que agregar o prefieran ahorita. Yo creo que interactuamos, ya tenemos preguntas y luego un pequeño cierre al final. Aprovecho para saludar al presidente de la Comisión de Geopolítica, el maestro Rodolfo Sánchez Mena, y algunos otros compañeros, Gustavo Pérez Rodríguez, con esa magnífica foto de Javier Mina Larrea, y la maestra Laura Cruz, en fin, Silvia Redondo, Susana Vilés, un saludo a todas y todos. Hago este espacio para cortar el momento de participaciones e iniciar a preguntas y respuestas. Y si les parece, inicio con una que esté en el chat y los demás podemos levantar la mano. Ahí tengo a Lía Quintanilla que levantó la mano y empiezo con la pregunta de Rodolfo Sánchez Mena y si les parece respuestas breves para poder que sean la mayor cantidad de preguntas que se hagan. Rodolfo Sánchez Mena pregunta al doctor maestro Alberto Merino, es Alberto Peralta Merino, perdón, ¿cuál es el misterio de los reyes de España o del cardenal Cisneros? Encomendar a las órdenes religiosas la evangelización en lugar de hacerlo con el clero.
Muy interesante. Yo creo que eso más bien aquí don Luis Benavides me corregirá si digo una insensatez. Creo que la pregunta está bajo la impronta de lo que es la organización eclesiástica a partir del Concilio de Trento, donde se dividió el clero en clero regular y en clero secular. No era tan claro en ese momento, ¿eh? En ese momento estaba todo entremezclado. Las leyes de Indias hablan de la autorización del Consejo de Indias para que una religión, así le decían a las órdenes, para que una religión se establezca en Nueva España. Entonces, pues la verdad es que no creo que lo tuvieran muy claro. Ahora, es interesante desde un punto de vista político tratando de ajustarse, entrando en situación, como se dice en el teatro, entrando en situación de la época, porque el clero, lo que hoy le llamaríamos el clero secular, no tan definido en ese momento, ambiguo en ese momento, obedece a la corona, estrictamente a la corona, por el Real Patronato, que después se extiende al Real Patronato de Indias. Las órdenes, por lo contrario, son más curialistas y obedecen antes al Papa que al emperador. Supongo que esto tendrá una gran relación. En fin, creo yo que esa podría ser la explicación. Y precisamente por la relación con Adriano VI, ¿no? Adriano VI había sido maestro de Carlos V, ¿eh? Entonces, seguramente ahí el poder de las dos espadas de Bonifacio VIII, la espada del rey y la espada del emperador, no estaban tan unidas, ¿eh? Así que cuates que eran, no, no es cierto. Había grandes conflictos y creo que eso se expresa ahí. Perdón, ya me excedí en la respuesta. No, muy bien, muchas gracias. Tenemos la pregunta de la maestra Lía G. Quintanilla a vos. La escuchamos, maestra. Gracias. No nada más, o sea, no es una pregunta, sino en primer lugar quiero agradecerles porque los dos se prepararon muy bien, los dos ponentes se prepararon muy bien y nos enseñaron muchas cosas. Muchas gracias. Quisiera hacer un breve comentario porque no nada más hay que reconocer la labor que hicieron esos misioneros, esos religiosos en defensa de los indígenas, sino también cómo se abocaron muchos de ellos al rescate de nuestra historia, viendo la portentosa civilización a la que habían llegado. Por de pronto, Sagún formó rápidamente un cuerpo de copistas de tlacuilos y se puso a rescatar. Y no nada más él, los que crearon las lenguas, olmos, en fin, los dos diccionarios que crearon en 3 idiomas. Esa labor que se dedicaron a hacer esos religiosos, gracias a ellos conocemos mucho del México antiguo. Por lo mismo, podemos sentirnos orgullosos de saber de dónde venimos y quiénes somos. Y hay que agradecérselos también a ellos, además de su defensa de los indígenas, la defensa de toda nuestra cultura y de toda nuestra historia. Muchas gracias, maestros, por su preciosa participación. Gracias. Gracias. Muchas gracias, maestra Lía G. Quintanilla. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra intervención? Adelante, maestro Herrera. Si gusta prender su micrófono. Y después el maestro Benito López Domínguez. Si gusta prender su micrófono, maestro Herrera. Jorge, no tienes micrófono. No tiene micrófono, maestro Jorge. Si le pueden Sí mandar está. una solicitud para que reinicie su audio. ¿Ya se Ahí oye? está. Ya. Adelante. Listo. Bueno, quiero manifestar en primer término mi felicitación a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística por estos eventos que se están realizando, muy necesarios, muy urgentes para que sepamos, como se ha dicho ya, los antecedentes de todo lo que es este hermoso país y cómo fue en aquel entonces el rescate no solamente de nuestra historia, sino la lucha
que se emprendió para poder darle una nueva fisonomía a todo el momento que se estaba viviendo cuando llegaron los frailes franciscanos. Pero además, quiero manifestar que cada una de estas conferencias nos ilustran, nos dan muchos conocimientos y sobre todo creo y considero que estamos en una etapa muy difícil en muchos aspectos, pero este tipo de eventos, licenciado Hugo Castro Aranda, lo felicito y que sigan adelante. Muchísimas gracias, maestro Jorge. Coincido y creo que los presentes nos sumamos a su felicitación. Si hubiese alguna otra pregunta, comentario o aporte que desearan. Benito López había pedido la palabra. Sí, Benito López había pedido la palabra, exactamente. Ya. Muchas gracias, estimados amigos. Ha sido realmente muy tonificante el haber escuchado estas magníficas intervenciones tan importantes que revelan que en nuestro México el origen de los mexicanos nunca se ha revivido ante ningún poder ni ante ninguna instancia, sino que siempre se ha mantenido al frente de la defensa de los derechos, de su libertad y de su propiedad. Felicito especialmente a mi querido amigo y maestro Óscar González Azuela por su exposición en relación con Francisco Tenamastri, que tuvo una brillante participación en el Cerro del Listón en defensa de los derechos de los mexicanos de aquel tiempo. Llegó el momento en que el rey de Mendoza Antonio de Mendoza, no pudo convencerlos de que se rindieran y llevó a los más brillantes atracadores de los mexicanos para que pudieran convencerlos por la fuerza. Sin embargo, los capitanes del Listón nunca se rindieron y prefirieron suicidarse, y sobre todo surge una frase muy importante que dice y que tiene vigencia. Dicen: hasta tu muerte o la mía, pero no me rindo jamás. Muchas felicitaciones a todos los que participaron, especialmente el nuestro querido maestro, el presidente Hugo Castro. Felicidades a todos. Muchísimas gracias, maestro Benito López. Si hay alguna otra participación. Marta Ortega. No he visto. Marta Ortega, adelante, no vi la mano. Adelante, por favor. Bueno, pues únicamente para ahorrarnos tiempo es felicitar a los dos ponentes por las excelsas cosas que nos dijeron y sobre todo que nuevamente nos llevan de la mano por rumbos desconocidos o en su defecto por personas que en muchas ocasiones no los tomamos en cuenta y que gracias a las exposiciones de ambos conocimos mucho más. Felicidades a los dos expositores. Gracias, maestro. Muchísimas gracias, maestra Marta Ortega. Si hubiese algún otro comentario, Juan José Dávalos López escribe: muchas gracias y felicitaciones por excelentes ponencias. Se disculpa por tener agenda propia. Gracias. El doctor Luis G. Benavides ha levantado la mano. Tiene usted la palabra, si está amable. Está abierto ya su micrófono. Sí, no podía abrirlo. Simplemente quiero referirme a dos puntos que parecen interesantes, porque los franciscanos y los dominicos traían dos visiones distintas, aún los dos defendiendo a los indios. Los dominicos habían sido encargados de la defensa del Concilio de Trento. Entonces ellos estaban muy preocupados
y muy ocupados en defender la sana doctrina. Los franciscanos, por otra parte, siguiendo la línea de San Buenaventura, de Duns Scoto, tenían una visión mucho más liberal del dogma y eran mucho más pastores. Ciertamente había una pugna amistosa entre los dos. Por esas épocas surgió, por el mismo Trento, surgió aquel famoso dicho Sicum Dominicus canis, nuncam cum Jesu, no, nuncam cum Jesu canis. Si cantas con los perros dominicos, nunca cantarás con Jesús. Eran bromas que al mismo tiempo reflejaban las dos posturas. Motolinía se burlaba de los dominicos que llegaban con los indios cargando la defensa de los indios, ¿verdad? Y se reían, entre ellos Motolinía, de que nunca querían confesar, nunca querían escuchar a los indios directamente. Bueno, esto puede ser anecdótico, pero sí se refleja en los procesos de evangelización. Nunca los franciscanos hablaron de la Trinidad. En cambio, el centro de toda su prédica era fundamentalmente Jesús. Jesús que estaba vinculado a los pobres y en la defensa de los pobres. Quiero subrayar esto porque pues pinta los seres humanos que somos y las pugnas que a veces no nos permiten unir nuestros esfuerzos en una misma dirección. Felicito a ambos. Muchas gracias, doctor Luis Benavides. Sin duda. Perdón, doctor Benavides, ¿podría repetir el dicho, por favor? Sicumdominicus canis, nunquam cum Jesu canis. Quiere decir, si tú cantas con los perros del Señor, nunca cantarás con Jesús. Con los perros del Señor. Muchas gracias. Dominicanis. Gracias, doctor. Es los perros del Señor. Sí, gracias, doctor. Gracias. El maestro Ángel Fernando Peralta tiene la palabra, solicita la misma. Si gustas activar el micrófono. Adelante. A ver, ahora sí, ¿me oyen? ¿Me oyen? Sí. Sí. Mi saludo cordial para todos, honrado de estar aquí. Un gran abrazo a mi primo Alberto Peralta, encantado con esa exposición de hoy. De igual manera me impresionaron algunos pasajes de la ponencia del señor Oscar González Azuela. Sobre todo, y en esa dirección voy a la pregunta, sobre todo esto de la motivación barbárica de los encomenderos de haberse levantado en armas al punto incluso de haber depuesto al virrey peruano y haberlo incluso decapitado como símbolo de poder, obviamente, como era la práctica de decapitación en aquellos tiempos, ¿no? Mostrar fuerza. La pregunta es,
No sé cuál de los dos la puedan responder, porque sé que conocen muy bien la materia. La motivación real de los encomenderos de haberse rebelado tenía que ver con el hecho de perder meramente el poder político en el sentido de esa, no recuerdo bien los parámetros de número y cantidad de indígenas encomendados, pero creo que no excedían a 40. Por lo tanto, el detalle está, este levantamiento barbárico al momento en que Carlos I y emperador alemán también ordena la suspensión de las encomiendas, tenía una motivación meramente política. Aquí viene la pregunta de perder los privilegios como señores feudales en América, o tenía una motivación financiera en el sentido de que ellos realmente vivían de lo que producía una encomienda, porque se sabe muy bien que todos los hombres que enviaba la corona a América tenían algún linaje, tenían títulos nobiliarios, por lo menos eran el primo de un conde, por decir algo, ¿no? Entonces, estos hombres, el hombre de negocios o el hombre que se aventuraba enviado por la corona a establecerse en las Américas, se podría decir que tenía bienes de fortuna suficientes. ¿Hasta qué punto la motivación de los encomenderos de rebelarse era económica o política? Perder privilegios de mando, de control político o de control financiero de la región o donde se había establecido. Esa es la pregunta. Si me permites, Alberto, el encomendero es aquel al que se encomiendan, no son 40 indios, son pueblos enteros que se les encomiendan para aprender religión, para que tengan la salvación eterna a cambio de una esclavitud se convierten en señores de hombre y cuchillo, como se decía, y ellos tratan de evitar perder poder económico y poder político, poder territorial. Y así es como yo lo vislumbro, y es el origen de la teología de la liberación en América, según yo lo entiendo. La teología de la liberación, a partir de los jesuitas, dicen, bueno, que haya justicia eterna, está muy bien, pero que haya justicia en el más allá, pero también en el más acá. Entonces van a defender también en el momento presente, y que es algo que tenemos todavía, pues hasta en Chiapas, con el levantamiento zapatista, vemos que tiene que ver con esa teología de la liberación, pero es algo que va revelándose. Es lo que yo entendería, no sé, Alberto. Sí, perdón, ¿cómo la palabra? Ok. Adelante. Sí, bueno, yo recomendaría un gran clásico. Me doy cuenta hoy que es uno de los el gran clásico de la historiografía guatemalteca, y creo que a nivel hispanohablante es de los grandes clásicos, que es La Patria del Criollo de Severo Martínez Peláez. Me sorprende porque Severo es uno de sus múltiples, bueno, don Severo, nunca lo tuteé yo, en uno de sus múltiples exilios, pues resultó que inscribió a la hija aquí en el Colegio de los Jesuitas en Puebla, en uno de sus múltiples exilios. Ya finalmente murió aquí, ¿no? Y aquí ya nadie lo recuerda, no me refiero en la ciudad y en el país, ya nadie lo recuerda, hoy es uno de los grandes clásicos de la historiografía guatemalteca. En La Patria del Criollo habla de la antigua encomienda y la nueva encomienda. La antigua encomienda que surge precisamente en la dominicana y daba el derecho a usar el trabajo, a usar el trabajo sin paga de aquellos que estaban encomendados. La idea de la encomienda era para pregonar la fe, pero podía usar el trabajo libremente. Y las leyes nuevas de Carlos V del 20 de noviembre de 1542 prohíben eso. Prohíben también tomar sus bienes, y nada más que dan a la encomienda. Entonces dijeron, bueno, ¿y cuál es la ventaja que tenemos ahí? Además de que las leyes retiraban la concesión, bueno, la concesión, diríamos hoy en el lenguaje del derecho administrativo moderno, la concesión que era la encomienda, y se quedaban sujetas a ratificación. Entonces de ahí se dio la famosa rebelión en el Perú, y hay una que nadie recuerda, la de los hijos de Hernán Cortés, que la describe don Francisco Cervantes de Salazar. Y lo protege, él termina protegiéndolos una vez que son apresados,
pues una parentela, que era el virrey de don Gastón de Peralta, el virrey de Falsés, el marqués de Falsés, que era amigo de Hernando Cortés allá en Medellín. Y señala que qué pasó con esta nueva encomienda, que se supone que ya se había logrado el gran logro, la gran revolución cultural de Bartolomé de las Casas. Bueno, que dijo el rey, efectivamente no les puedo quitar todo a los encomenderos porque ellos hicieron la conquista. Los hombres de linaje, como por ejemplo los virreyes de Ballena, los condes de Ballena, eran virreyes, eran los establecidos. Los establecidos eran de un rango social un poquito más bajo. No eran como el virrey de Villena, bueno, virrey de Nueva España, el marqués de Villena, virrey de Nueva España y luego del Perú. ¿Qué puedo hacer? Bueno, mis súbditos, porque los indios son mis súbditos, tienen todos los derechos, pero también tienen todas las obligaciones. Entonces tienen que pagar impuestos. Para que vean que no les quito todo, a los encomenderos, ok, no los esclavices, no los obligues a trabajar sin salario, pero cobra los impuestos en mi nombre y te los doy es la ventaja que te voy a dar. Entonces dice Severo Martínez Peláez que terminó siendo infinitamente más expoliador que la antigua encomienda. Infinitamente más porque se prestó a lo más terrible. La encomienda no daba derechos inmobiliarios, derechos de propiedad. Esto es interesante por una razón. El encomendero Pedro de Ordaz, que da nombre al encomendero Huejotzingo, le dona a los primeros habitantes de la ciudad de Puebla las tierras para que se establezcan. ¿Y cómo le hizo si no era el propietario de las tierras? Aquí hay una primera historia de despojo, por cierto, no sé si hayas caído en la cuenta, es el que le da nombre a Puerto Ordaz. O sea que imagínate las vueltecitas que se daban. Iban bastante lejos en sus vueltas. Entonces, esa evolución de la encomienda creo que como nadie la estudia como Severo Martínez. Y Severo Martínez dice algo muy interesante, dice, bueno, miren, los aspectos culturales hay que sacudirlos, dice, en México la indianidad es mucho menos grave que en Guatemala porque hubo reforma agraria. Entonces aquí estamos con la indianidad para arriba y para abajo, decía Severo Martínez, y resulta que son tan explotados como son en España los españoles de calle, ¿no? Y resulta que queremos ver lo indígena hasta donde no lo hay. Y ponía un ejemplo muy hermoso a través de esta nueva encomienda, que son los famosos pueblos de indios. Bueno, los pueblos de indios son un invento de las leyes nuevas de Carlos V, porque era precisamente para tenerlos hacinados para recaudar impuestos. Aquí nosotros sí teníamos ciudades, ocasionalmente, como es el caso de Centla, la famosa batalla contra Hernán Cortés, pero no era la regla general. Las poblaciones no vivían en concentraciones urbanas. Eso se impuso. Y yo lo había leído en el caso de Cervantes, de Severo Martínez, y pensé que era el caso de Guatemala. Bueno, pues no, Juan de Torquemada señala que eso expolió a la población. El obligar al cambio de modo de vida diezmó la población porque resultó terrible, resultó genocida. Y así que pues muchas veces estos que buscamos esos orígenes, pues más bien vienen de por allá. Durante años la reforma agraria, una frase de Octavio Paz, y volvemos al pasado colonial, porque eso lo que se restituían eran los títulos coloniales. El Calpulli prehispánico no tenía nada que ver, nada. Bueno, en fin, no sé, esa es la respuesta, y por supuesto política. El cambio político ahí fue grave. Perdón. No, muchas gracias. Excelente respuesta. Felicita el maestro Gustavo Pérez Rodríguez, la maestra Susana Avilés, el doctor José Roque Quintero, a los participantes, a los dos panelistas. Y si les parece, si ustedes tuvieran algo que agregar, damos hasta 2 minutos para los tiempos, hasta 2 minutos a cada uno si hubiera algo que agregar, y si no, solamente un despido, una salida de participación. Empezamos con el maestro Alberto Peralta, hasta 2 minutos, si le parece bien. Sí, bueno, yo sí quiero aceptarle la felicitación a la maestra Quintanilla por una razón. Es muy difícil conseguir a la obra de Juan de Torquemada, y sentarse a leerla es más difícil. Son muchos tomos, son cerca de, yo creo que 7,700 por 10, 5,000 cuartillas, escritas en un castellano farragoso,
en donde se mezcla la historia antigua mesoamericana, mexicana, con la teología y los pasajes bíblicos, con la teología de la época y con los pasajes clásicos grecolatinos. Y se disfruta ya que se acabó de leer, pero cuando no es un martirio, ¿eh? Un martirio que vale la pena cruzar. Entonces sí le acepto la felicitación y muchísimas gracias por su gentileza. Eso es todo. Gracias, No, déjame maestro. concluir un detalle nada más. Me gustó su exposición en un punto y sí quería aclararle. Se cita mucho, sobre todo en las universidades europeas, españolas concretamente respecto a lo que ella comentaba. Y en el caso específico de ¿quién es Diego de Landa? ¿El gran destructor del mundo maya o su gran conservador? Bueno, fue las dos cosas. Gracias. Gracias, maestro. Maestro Óscar González Azuela. Muchas gracias, mi querido maestro. Me gustaría compartir con unas imágenes mis 2 minutos, si me permiten. Y hablo precisamente de Fray Diego de Landa, a quien acaba de citar don Alberto. Así es como lo representan. Fray Diego de Landa escribe la relación de las cosas de Yucatán y es un personaje de claroscuros, y así es como se les recuerda en Izamal, en Yucatán, y me parece muy atinado la placa que hay en la base: contradictorio provincial de hierro, fanático destructor e incansable constructor, luz y sombra. Persiguió a los mayas como inquisidor, como obispo los defendió de los encomenderos, hizo el auto de fe de Maní y la relación de las cosas de Yucatán, historiador primordial, figura eminente en la segunda mitad del siglo XVI. Esta placa la pone el que fuera gobernador Loret de Mola Medis. Vemos los monogramas que están por todo el territorio, el de los franciscanos, de los agustinos, el de los dominicos, después llegarían ya los jesuitas, y rescato de ese mismo siglo XVI lo que escribe Bernardo de Balbuena en su Grandeza Mexicana. México, hermosura peregrina y altísimos ingenios de gran vuelo, por fuerza de astros o virtud divina. Al fin, si es la verdad parte del cielo, México puede ser cielo del mundo, pues cría la mayor que goza el suelo. Oh ciudad rica, pueblo sin segundo, más lleno de tesoros y bellezas que de peces y arena el mar profundo. Ya se empezaba a vislumbrar lo que iba a ser el México que tenemos ahora entre nuestras manos. Muchas gracias. Oh, muchas gracias a ustedes. Me resta agradecer al maestro Hugo Castro Aranda este espacio para moderar. Hemos hablado históricamente del mestizaje biológico, del mestizaje cultural, pero sin duda el mestizaje religioso que surge a partir de estos momentos que ustedes comparten son presentes. No podríamos entender los nacimientos navideños, no podríamos entender los altares de muertos sin este mestizaje que hoy ustedes nos narran el inicio del mismo. Agradezco infinitamente y felicito a los maestros Alberto Peralta, y cuando digo maestros es por su capacidad de docto, no por un grado académico. Alberto Peralta y Óscar González Azuela, tocayo, a ambos mi reconocimiento pleno, y dicho lo anterior, dejo la voz en quien nos ha convocado y ha sido eje fundamental de todos estos trabajos. Me refiero a nuestro presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, el maestro Hugo Castro Aranda. Maestro, tiene usted la conducción. Muchísimas gracias. Quiero agradecer cumplidamente a quienes nos han proporcionado esta maravillosa versión que no ve hacia atrás sino hacia adelante, porque tengo la convicción de que la historia es futuro
en el momento en que se produce. Y esta convicción nos tiene que llevar a que nuestra historia es una historia de futuros más que una historia de pasados, y como tal tenemos que enfocarla. Gracias, don Alberto Peralta, espléndido. Gracias, don Óscar González Azuela, lo mismo digo. Y por tanto, pido a ustedes que demos ese aplauso que no se escucha, pero que sí se ve, a quienes nos han dado hoy un paseo tan maravilloso por el conocimiento. La espléndida conducción de Óscar Tamés nos ha permitido gozar cada minuto de la sesión del día de hoy. Yo, en lo personal, no tengo nada que agregar, sino saludos a doña Doralicia Carmona Dávila, la bienvenida a mi muy antiguo y querido amigo Jorge Herrera Valenzuela, a quien no veía yo hace mucho tiempo y que no se ve con toda claridad en este cuadrito, pero sí está reconocible, de manera que creo que es el mismo, pero mejorado que cuando éramos estudiantes en la preparatoria número 1. A don Miguel Ángel Andrade, un saludo muy afectuoso, a nuestro presidente en la correspondiente de Zacatecas, don Benito López Domínguez Gazas, por su intervención del día de hoy. A don Luis Benavides también le mando un abrazo. A la maestra Lía, presidente de nuestra correspondiente en Morelos. Mucho gusto y qué bueno que alcanzó usted a llegar, maestra Gutiérrez Quintanilla. Hasta Oaxaca, saludo a Salomón Nagmad, que nos acompaña tan invariablemente y en quien tenemos depositadas todavía las grandes esperanzas de un conocimiento más a fondo de nuestro presente indígena. A todos aquellos que hoy han tomado tiempo para estar en esta sesión, les agradecemos mucho su presencia. No quiero agregar nada porque quisiera que nos quedemos con el grato sabor de boca que nos han dado las dos intervenciones del día de hoy. Como siempre, les agradezco su presencia y digo con convicción absoluta, pido que el pensamiento no se detenga, que sigamos investigando para saber, explicar para entender y entender para mejor hacer. Vámonos para adelante. Buenas noches a todos.